Hoy iniciamos una nueva serie. El tema es acerca de ajustando nuestro GPS y la nueva dirección a la que tenemos que dirigirnos es Dios. Es el Padre Dios. Y de alguna forma quizás hemos ido en ruta hacia cualquier otro lado. Quizás hasta inclusive hacia Dios. Pero nuestra o la ubicación a la que queremos ir realmente no es necesariamente Dios Padre. Y eso es lo que realmente queremos lograr este mes con la serie y que podamos dirigirnos a Dios el Padre. Amén. Solo esta sección aquí está conectada, todos los demás están distraídos con lo que está pasando atrás. Vamos a orar porque el Espíritu Santo quiere hacer algo, pero el enemigo también está trabajando. Entonces vamos a orar y usted va a disponerse, amén, a poner atención y a conectarse. Hay mucha distracción y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, por lo que quieres hacer en nosotros esta mañana. Le decimos al enemigo que no tiene ninguna autoridad para venir a distraernos y le decimos que se calle, le decimos que se vaya en el nombre de Jesús, y el que tiene el control y quien gobierna es el Señor Jesús, quien venció a Satanás en la cruz, venció a la muerte, y hoy, Señor, exaltamos tu nombre, exaltamos, Señor, a tu presencia en medio nuestro. Tú eres quien está con nosotros. Disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención a ti y a lo que tú quieres hacer esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, siempre va a haber distracciones, pero depende de cada uno de nosotros si nos concentramos o no. Amén. Ok, entonces, hoy quiero hablar específicamente y el título es Arrepintiéndose del espíritu de orfandad. Arrepintiéndonos del espíritu de orfandad. Debe quedar claro esta mañana y nuestro estilo de vida debe ser que somos hijos de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Entonces debe ser muy claro para nosotros que somos hijos de Dios. Y nuestro estilo de vida tiene que ser de que somos hijos de Dios. Porque sabemos que Dios es Dios, sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios hace milagros, pero qué tan real en nuestra vida, en nuestro comportamiento, de que de verdad somos hijos de Dios. Entonces debe ser, primero por lo menos que quede claro en nosotros esta mañana. Repetidas veces menciono y hablo que el pecado nos separa de Dios. Y creo que cada uno de mis mensajes menciono esta frase. El pecado nos separa de Dios. Y esto lo que quiere decir es que si vivimos en pecado no podemos disfrutar de Dios como Padre. Si constantemente estamos pegados al pecado aunque entendamos que Dios es Padre, no vamos a poder experimentar a Dios como un Padre. Entonces, y bueno, es importante entonces tener esto claro. Ok, ahora quiero también mencionar lo siguiente. Su relación con su papá biológico afecta de forma positiva o de forma negativa cómo usted se relaciona con Dios. La forma en la que su papá se relacionó con usted afecta hoy, ya sea algo bueno o malo, cómo usted se relaciona con Dios. Entonces es importante que podamos tener esto claro. Estoy nada más tirando unos cuantos fundamentos para que podamos entonces construir a partir de esto. Su relación con su papá biológico afecta de una forma positiva o negativa su relación con Dios. Pero a la vez esto no debe ser una justificación, una excusa para que usted no quiera crecer en su relación con Dios como papá. Una vez más, sabemos que Dios existe, Dios es poderoso, Dios hace milagros y Dios provee
y todas estas cosas. Y eso quizás lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Pero ¿qué tanto hemos experimentado a Dios como un papá, como un padre? Y de alguna manera, ¿verdad? Pensamos que está muy lejos, pensamos que eso no es para mí quizás. Entonces, no debe ser una excusa nuestra relación con nuestro papá físico, decir, bueno, entonces ya no quiero yo, o no puedo, o sea, porque mi papá no me mostró bien a Dios, ya no puedo relacionarme con Dios como padre. Y está bien, ¿verdad? Yo voy a estar bien, Dios me provee, me gané la salvación, gloria a Dios por esto. Pero necesitamos pasar esta raya, esta línea y empezar a relacionarnos con Dios como un padre. Ahora, debe de crearse en nosotros un sentimiento contrario cuando no hemos tenido o si no tuvimos una buena relación con nuestro papá. Debemos entonces de pensar, bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan buen padre, que yo necesito entonces tener esta relación con Él. Debe de crearse este efecto en nosotros. Pero por la falta de una buena relación con el padre biológico, ahora usted debería entonces querer tener una relación verdadera con Dios. Y con lo que, el ejemplo que voy a poner a continuación, espero no ofender a nadie. Realmente no es tan gráfico, pero igual me disculpo si es el caso. Pero es así como debe funcionar. Quizás alguno aquí no tuvo un papá modelo, ¿verdad? Ese papá ejemplar, amoroso, que nos abrazaba, que nos besaba, que nos decía te amo, que nos decía estoy orgulloso de ti. Quizás no tenía usted ese papá. am, y bueno, quizás usted conscientemente usted decía, yo quisiera que mi papá fuera diferente. Yo quisiera que mi papá me amara, yo quisiera que mi papá por lo menos me dijera buenas noches, qué sé yo. Pero tal vez, inclusive, usted tenía un amigo, un compañero en la escuela, una amiga, lo que sea, ah, que él sí tenía un papá un poco más decente que el suyo. Y entonces usted de repente decía, Ojalá ese fuera mi papá." Porque usted veía que a su amigo, a su amiga sí lo besaba o por lo menos en su concepto era un mejor papá que el suyo. Y usted podía, o tal vez usted decía, ojalá ese fuera mi papá. Y bueno, este es el deseo que deberíamos de tener con Dios. Y que pudiéramos decir, ojalá ese fuera mi papá. Ojalá Dios fuera mi papá. Y hermanos, lo mejor de todo es que ese papá es tu verdadero papá. Qué grandes noticias para nosotros esta mañana. Que quizás nuestro papá biológico nunca suplió muchas de las necesidades que teníamos. Y en nosotros hay un anhelo de poder, de decir, ojalá este no fuera mi papá y ojalá yo pudiera tener un mejor papá. Y las grandes noticias es que nuestro papá verdadero es Dios, Dios el Padre, el que nos ama incondicionalmente, Dios el Padre que entregó a su Hijo para que usted hoy pueda llegar delante de la presencia de Dios y no nada más decir Dios, aquí estoy, sino poder decir papá, aquí estoy. Y estas son grandes noticias para nosotros esta mañana. Dios es tu papá verdadero. Ahora, la orfandad de la que o estoy hablando esta mañana no es como la conocemos. Y la forma en la que conocemos la orfandad es cuando a un niño, ya sea que se le mueren los papás o lo abandonaron, entonces se le considera como un huérfano. La orfandad de la que estoy hablando es más bien cuando el hijo decide abandonar al padre y obviamente se siente huérfano. Es lógico, ¿verdad? Si yo me voy de la casa, ¿verdad? Si yo tuviera 6 años y me voy de la casa, dejo a mis papás, obviamente me voy a sentir huérfano, me voy a sentir solo. Entonces, esta es la orfandad y esto es como sucedió con nosotros la humanidad.
Porque sabemos que desde el principio somos hijos de Dios. El momento en que Dios nos piensa, en el momento en que nacemos en su corazón y luego nos crea y nos envía a este mundo, ya éramos hijos de Dios. Y como decía antes, el pecado nos aleja de Dios. Y cuando estamos viviendo en pecado, estamos dejando a nuestro papá. Cuando yo decido vivir en pecado, estoy simplemente agarrando las canguros y me voy para afuera. Me voy, dejo la casa, dejo a mi papá. Ahora, ¿cuántos sabemos que Dios no puede habitar en el pecado? Porque entonces podemos decir, bueno, ¿cómo es que Dios nos ama? ¿Cómo es que Dios tantas cosas? Pero si es mi papá y me ama así, entonces debería estar conmigo. Sí, sí está con nosotros, pero no puede relacionarse con nosotros al nivel al que Él quiere, porque hay pecado en nosotros. Dios no puede estar en el pecado, Dios no habita en el pecado. Ahora veamos qué dice la palabra de Dios. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente, un pasaje bastante conocido, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituir quiere decir separar a alguien de un puesto o de un cargo, ¿verdad? Entonces cuando a usted le cortan el rabo, lo que pasa es que lo destituyeron, lo quitaron, ¿verdad? Lo quitaron de ese puesto. Entonces, la realidad es que ya nosotros teníamos un puesto de hijos. Ya estamos en esta posición de hijos. Pero el pecado nos quitó ese puesto. Ahora, el pecado no es nada más su pecado. Es el pecado que ya viene en nosotros en el momento en que Adán y Eva pecaron en el principio. En ese momento la palabra nos dice que el pecado entró al mundo. Y nosotros nacemos pecadores. Hay una filosofía que dice que el hombre nace bueno y que es el entorno que lo hace malo. Pero eso es una mentira de Satanás. Eso es mentira porque entonces, ¿para qué, si nacemos buenos, para qué necesitaríamos a Jesús? ¿Para qué necesitaríamos a Dios si nacemos buenos? Es por el hecho o la realidad de que nacemos malos, que hay pecado en nosotros, es que que Dios envía a Jesús para que podamos una vez más volver al Padre. Entonces, cuando nacemos huérfanos, nacemos lejos de la gloria de Dios. Y es lo que está diciendo el pasaje, estamos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora, podemos permanecer ahí, destituidos, pero por la obra poderosa de Jesús podemos volver a la casa del Padre y empezar a relacionarnos con Él. Ahora, como nacemos huérfanos y nacemos lejos de la gloria de Dios, es que nos cuesta tanto entrar a la casa del Padre. Y cuando hablo de la casa del Padre no hablo del edificio físico, la iglesia, ¿verdad? No es que usted está allá afuera y alguien lo saluda y usted dice, no sé si entrar o ¿verdad? Me siento incómodo. Puede ser que sí, pero no es un lugar físico. La casa del Padre es su presencia. Y muchas veces quizás no nos sentimos bien en la presencia de Dios, pero es porque hay orfandad en nosotros. Creemos todavía que estamos desamparados. Por eso nos cuesta entrar a la casa del Padre. Por eso es que nos cuesta tanto relacionarnos con Dios. Y creo que la mejor forma de poder saber cuánto nos cuesta relacionarnos con Dios es qué tan lejos se siente usted de Dios cuando hace una oración. Cuando entramos a la presencia de Dios, a la presencia de Dios está en todo momento. Usted puede orar en cualquier lugar. Y ahí usted entra a la presencia de Dios. Pero cuando usted ora, ¿qué clase de relación se siente en ese momento? Es como cuando tenemos una relación incómoda con alguien. Y usted está enojado con alguien y usted tiene que ir a hablarle. Usted tiene que ir a decirle algo. Por trabajo o lo que sea. Qué incómodo es eso, ¿verdad? O sea, no te soporto, pero necesito que me firmes estos papeles. O lo que sea.
se siente esa incomodidad, entonces igual podemos medirlo en nuestra relación con Dios. ¿Qué tan incómodo te sientes cuando entras en la presencia de Dios? Y una vez más, esto es porque hay orfandad en nosotros, nos cuesta relacionarnos con Dios. Y hasta cierto punto, entonces Dios es un desconocido. O por lo menos podemos decir, entonces Dios Padre es un desconocido. Sabemos que existe, sabemos que es el creador de los cielos y la tierra, sabemos que más de una vez ha hecho un milagro en mi vida, pero sigue siendo un desconocido, porque hay orfandad en nosotros. Ahora, en lo natural, ¿verdad? En este mundo físico que vivimos, se puede ver lo que sucede en el espíritu. Y entonces voy a mencionar unas cuantas características de los niños cuando son huérfanos. Y son dificultades del niño para desarrollarse. Entonces, algunas de estas características de un niño huérfano es, primero, dificultades para formar relaciones sociales saludables. Entonces, un niño que es huérfano simplemente no puede hacer amigos, o le cuesta hacer amigos, le cuesta ¿verdad? Relacionarse de una forma normal, y tal vez empieza con una relación, ¿verdad? Una amistad, un amigo, una amiga, pero pronto algo sucede y ya no continúa, porque no puede ser, no puede hacer relaciones saludables. También le falta la alegría y felicidad. Y por más cosas buenas que estén aconteciendo a su alrededor, no logra disfrutar lo bueno. No se siente contento. Y hasta se le puede hacer una fiesta de cumpleaños si hay tristeza en su corazón. También tiene sentimientos de soledad y de aislamiento. Un niño huérfano se siente que siempre está solo. Por más acompañado que esté de personas, no se siente acompañado y más bien tiende a aislarse, tiende a apartarse, ¿verdad? Entonces todos los chiquitos están jugando y él está a un lado nada más viéndolos. Otra característica es que tiene baja autoestima. Y bueno, alguien con baja autoestima se cree la persona más fea del mundo, se cree la persona que no vale nada, se cree una persona que todo el mundo se burla de él o de ella, ¿verdad? Y tiene problemas de identidad. También tiene preocupaciones por la salud, y piensa que se va a enfermar, o inclusive por tantas cosas que ha pasado un niño huérfano, puede ser que hasta tenga complicaciones de salud eventualmente en su vida. Ah, Tiene siempre sentimientos de culpabilidad. Entonces él piensa que los papás lo dejaron o se murieron por culpa de él. O cualquier cosa que suceda a su alrededor mala es culpa de él. También otra característica es que desconfía de otras personas. Entonces puede alguien acercársele con buenas intenciones, pero ese niño nunca va a confiar en esa persona, o le va a costar confiar y va a decir, no, algo va a querer de mí, o qué sé yo. Y el siguiente es que va a tener sensación de abandono. Entonces es como, esto es muy bueno para ser cierto. Y ¿verdad? Todo el mundo está acercando a mí y me están amando, pero es muy bueno para ser cierto, y lo más seguro es que en lo que menos espero, me van a abandonar otra vez. Estas son algunas características de los niños que son huérfanos, y son características físicas, pero muchas veces es así como nos sentimos en el espíritu. Muchas veces es así como nos sentimos cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Muchas veces es así como nos sentimos en general. Y cuidado si no, usted se ha sentido así de forma física, de forma emocional. Usted vive con estas características. Le cuesta hacer amistades, piensa que alguien siempre lo va a traicionar, no tiene confianza a las otras personas. Y quizás usted no es huérfano de padre y madre, pero por un
pero porque no tenemos una buena relación con Dios como Padre, estas características están en nosotros. Son meramente de un niño huérfano, de papá y mamá. Pero si nuestra relación con Dios como Padre no es fuerte, quizás inclusive de forma emocional, tenemos estas características. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño es adoptado? ¿Cómo se comporta este niño? También le cuesta estar bien cuando ya por fin es adoptado. Entonces vamos a ver algunos de los problemas que puede presentar estos niños ya una vez adoptados. Ahora, antes de continuar, quiero decir que Dios te ha adoptado en su familia. Amén. Ahora voy a leer estas complicaciones y sería bueno que usted se evalúe. Primero, dificultad para establecer apego. Y esto lo que quiere decir es que no puede acoplarse a esta nueva realidad. Le cuesta creer que ahora esta es su nueva vida. Y sigue creyendo que es huérfano. No me merezco estas cosas. Pero le cuesta adaptarse. No se puede apegar a decir, ok, ahora esto es mío. Ahora esto es mi nueva vida. Esto me pertenece. La familia que lo adoptó le dio un cuarto. Ahora, no creo que este sea mi cuarto, etcétera. Número dos, tiene dificultades de aprendizaje. Y bueno, ha pasado tantas situaciones en su vida que yo creo que lo menos que tiene es energía para aprender, para estudiar. Y con razón, pero es una característica. El número tres, tiene miedo al abandono. Y una vez más, como decía antes, es muy bueno para ser cierto. Y lo más seguro es que en cualquier momento me van a abandonar otra vez. Miedo a que siempre lo estén abandonando. El siguiente problema es de adaptación al entorno, y es más o menos lo que hablaba antes. No logra comprender que esto es ahora su nueva realidad, su nueva vida. También tiene problemas de confianza. Otra vez, igual como antes, ¿verdad? No puede confiar en las personas, piensa que si alguien se le acerca es porque quiere hacerle algo, algún daño, etcétera. Problemas con la rabia o enojo, ¿verdad? Usualmente una persona o un niño que es adoptado siempre está enojado, y siempre está, ¿verdad? Cualquier cosa que pasa sale la ira y grita y golpea y todo este tipo de cosas. Y también tiene problemas de hiperactividad. Y bueno, un niño hiperactivo no necesita Ritalina. Lo que necesita es atención de papá y mamá. Eso es lo que pasa. Cuando un niño se empieza a comportar mal, empieza a brincar por las paredes, empieza a sacar malas notas, se pelea en la escuela, en el colegio y este tipo de cosas, lo único que está diciendo es, hey papá, hey mamá, aquí estoy. Tienen mucho tiempo de que no me ponen atención. Aquí estoy. Y entonces inconscientemente empieza a hacer travesuras porque dice, tal vez si empiezo a hacer cosas malas, me empiezan a poner atención. Porque ya he hecho dibujos, les he dicho te amo, ya me he tratado de sentar en sus regazos, ya tantas otras cosas, que lo único que queda es empezar a hacer cosas malas. Entonces, si usted conoce, inclusive su hijo, es así, no es porque necesite droga, es lo que necesita es atención y amor. Y por último, tiene problemas emocionales. Sus emociones no se pueden controlar y usualmente son emociones negativas. Y otra vez, ¿verdad? Se expresa de muchas formas, ya sea con el mismo enojo o simplemente no es una persona emocionalmente estable, o el niño. Ahora, todas estas cosas que leí antes, no se trata para que usted se sienta mal, pero ¿cuántos se sienten así aquí en la iglesia? ¿Cuántos se sienten así en la familia de Dios? Como dije al principio, antes de leer esta segunda lista,
Usted ha sido adoptado en la familia de Dios. Pero ¿cuántos nos sentimos así? Sentimos que no pertenecemos. ¿Cuántos alguna vez físicamente o en su vida se han sentido como un tonto sin mamá? Y es lo peor, ¿no? Es horrible, es horrible. Yo he estado en varios lugares que he tenido que viajar y voy solo y mi esposa, yo le escribo y me dice, ¿cómo está? Yo me siento como un tonto sin mamá. Simplemente no siento que pertenezco a ese lugar. ¿Verdad? Sucede esas cosas. Entonces, ¿cuántos quizás de alguna forma nos sentimos así? Aquí, ¿cuántos en alguna forma nos sentimos así cuando estamos en la presencia de Dios y decimos, yo no pertenezco aquí? Yo no siento que esto sea real para mí. No merezco todo este buen trato que la familia de Dios me tiene, que Dios mismo como Padre me tiene. De alguna forma seguimos viendo a Dios como un desconocido. Sí, Él me provee. ¿A cuántos Dios nos ha provisto? Sí, Dios nos sana. ¿A cuántos Dios nos ha sanado? ¿A cuántos Dios nos ha dado libertad? Pero ¿qué tan real es nuestra relación con Dios como un papá? ¿Cuántos se sienten tan tranquilos de acercarse a Dios y decir, Dios, Padre, papá, Dios? Y oramos así. A veces decimos Padre, pero como muletilla. En inglés, cuando oran en inglés, siempre dicen Papá Dios, Father God. Y hasta hay chistes constantes de Father God, porque es una muletilla. Pero qué tan real es cuando yo estoy delante de la presencia de Dios y puedo decirle, papá. Así como quizás usted puede decirle a su papá biológico, papá. O le decía, si es que ya no está con usted. Y decía, papá, esto y esto y esto. Pero también podemos medirlo de esta forma. Cuando usted se acercaba a su papá y le decía papá o papi, era nada más porque le enseñaron a decirle papá o porque de verdad usted sentía esa conexión de papá. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. ¿Qué tan real es esta relación de Dios con nosotros como un padre? Entonces, esto aplica tanto como físico como espiritual. Y es muy interesante porque cuando una familia adopta a un niño, su propósito, el propósito de esta familia, la intención de esta familia es que ese niño se sienta como que si hubiera nacido en esa familia. Hacen todo lo posible, hacen hasta lo imposible para que ese niño no sienta ninguna diferencia, si es que hay otros hermanos y hijos naturales, para que no sienta ninguna diferencia. Les da los mismos privilegios al adoptado que a sus hijos naturales. Y hacen que todo el entorno sea tan amigable y tan inclusivo que no se vea ninguna diferencia. Y verás, si a todos se les compran ropa, a él le van a comprar ropa, etcétera, tantas cosas, ¿verdad? Pero aún así, puede ser posible que el huérfano no se sienta parte. Sucede, es así. Como nosotros con Dios, como nosotros con Dios. ¿Qué tantas cosas ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Para que no se vea ninguna diferencia. Ahora, lo mejor de nosotros es que Dios ha sido nuestro Padre desde el principio. Pero cuántas cosas ha estado haciendo Dios para que no nos sintamos ajenos en su presencia, para que no nos sintamos ajenos a su familia, que no nos veamos como extraños. Él nunca nos ha dado la espalda, Él nunca nos ha abandonado, Él nunca nos ha despreciado, Él nunca nos ha ofendido y Él nunca nos ha odiado. Pero nosotros, con el espíritu de orfandad, sí lo hacemos hacia Él. Inclusive es un fenómeno o un comportamiento más bien
de los niños adoptados. Desprecian constantemente a sus padres adoptivos. Tal vez cuando están pequeños no tanto, pero va a llegar un punto en el que se va a enojar por cualquier razón y va a decir, usted ni siquiera es mi papá. Y ese es nuestro comportamiento. Y ese niño se comporta así. Y nosotros nos comportamos así con Dios porque hay un espíritu de orfandad en nosotros. Seguimos creyendo que somos huérfanos. Le damos la espalda, lo despreciamos y lo ofendemos. Pero veamos qué tan grande es el amor de Dios para nosotros. Juan 1:12 dice lo siguiente. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estas son las buenas noticias para nosotros, hermanos. Si usted se ha estado sintiendo huérfano todo este rato que yo estaba hablando, si usted ha estado sintiendo mal en su corazón todo este rato, hermanos, la buena noticia es que tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, hijas de Dios. Quizás su papá físico lo abandonó, quizás su papá físico lo ha tratado mal por muchos años, inclusive quizás hoy usted es un adulto. Pero nuestro papá Dios hoy te dice, tienes el derecho de ser mi hijo. Y ahora hay 4 puntos importantes en este pasaje que tenemos que tomar en cuenta. Primero habla de que hay que creer en Dios. Ahora quiero decir también que no todo el mundo que nace en este mundo es hijo de Dios. Los hijos de Dios son cuando cumplen estos pasos. Todos somos creación de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios cuando primero creemos en Dios. Hay que creer en Dios. Ahora, podemos creer en Dios y aún así no llegar a ser hijo de Dios, porque lo segundo es recibirle. Recibir a Jesús en nuestro corazón, porque Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, hay que creer en Dios, hay que recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y entonces se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, cuando habla de derecho, lo que está hablando es de algo legal. Cuando una familia adopta a un niño, llega el punto en que le dan una hoja que dice legalmente que ahora ese hijo le pertenece a esa familia. Después dice que llegar a ser, o sea, simplemente con el derecho no nos hace ya hijos de Dios. Legalmente sí, pero en relación es muy diferente. En la realidad es muy diferente. Legalmente todo el mundo va a decir, ya legalmente les dieron la custodia. Y todo el mundo se goza con eso. Pero ¿qué tan real es la relación de ese niño con esa familia? Entonces tenemos el derecho, tenemos la puerta abierta, pero de una forma intencional necesitamos empezar a relacionarnos con Dios, ya no solo como Dios, ya no solo como Dios el proveedor, no solo como Dios el Salvador, Dios el sanador, sino como Dios Padre, Dios Papá. Ahora, los papás adoptivos pueden ser el amor más grande del mundo, el amor más grande de la vida y pueden ser súper especiales. Pero si el huérfano no quiere recibir todo esto y no deja de pensar que es huérfano, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Si el niño que fue adoptado nunca deja de pensar, es que yo soy adoptado, es que yo soy adoptado, es que esto no es mi familia, es que yo no nací aquí, es que esto no me pertenece, es que estoy deseando crecer para irme y hacer mi propia vida. Todo este tipo de cosas, si no deja de pensar así, por más buena que haya sido la familia, por más todas las cosas que les ha dado, nada va a cambiar. Siempre va a haber algo que interrumpe la relación entre ese hijo y estos padres.
Y es aquí donde decimos que tenemos que arrepentirnos del espíritu de orfandad. Porque nosotros también, porque nacimos huérfanos, seguimos pensando que somos huérfanos. Seguimos creyendo que que lo que me merecía era la salvación. Y ya, debo estar contento con eso. Pero Dios quiere más. Dios quiere dar más. Dios quiere darnos más. Ahora, una relación de nuestra relación con Dios como Padre va más allá de un sentimiento. Va más allá de que, uy, qué lindo, yo sentí el abrazo de Dios el Padre. Y si usted lo sintió, gloria a Dios, era porque usted lo necesitaba. Pero va más allá de una emoción o un sentimiento de que ahora mi papá me abandonó, pero Dios está conmigo. Va más allá. Porque la realidad es que cuando un niño es adoptado, como decía antes, la familia empieza a darle muchas cosas. Inclusive hasta quizás, si es que existe, lo incluyen en el testamento. Porque ahora es parte de la familia. Y es parejo para todo el mundo. Entonces es más allá que un sentimiento, es más allá de que el niño diga, bueno, ya por fin no tengo que compartir un salón con 15 carajillos más, y ahora tengo mi propia cama, mi propio cuarto, hasta quizás mi propio baño, o un baño más decente, más, qué sé yo. No, es más allá de ese sentimiento de que ahora ya me aman. Es más allá y va hasta privilegios de ser hijos de Dios. Porque siempre con un pensamiento de orfandad, de huérfano, yo voy a pensar que lo que Dios tiene preparado para mí, yo no lo merezco. Yo no puedo alcanzarlo. Eso es para otros. Eso es para los que quizás tengan más años en el Señor. Eso es quizás para los que ayunan y oran. Pero yo no. Hay privilegios. Inclusive pudiéramos hablar de un estatus como hijos de Dios. No de una forma que nos creamos más que otros, pero inclusive, hermanos, y esto es una realidad, en el mundo espiritual, si usted de verdad se relaciona con Dios como un padre, el enemigo no se puede acercar a nosotros porque somos hijos de Dios. Y hay algo en nosotros que Dios pone cuando realmente alcanzamos ese nivel y podemos y el mundo espiritual puede decir, este es un hijo de Dios. Y hay privilegios, hay poder, hay autoridad. Unos domingos atrás estuve hablando que Dios nos llamó a gobernar. Bueno, no cualquiera puede gobernar. Un hijo de Dios sí puede gobernar. Porque va a empezar a darle más y más. Igual como nuestros hijos. Todos los que somos papás aquí logramos entender que conforme nuestros hijos van creciendo y hay más confianza, porque van creciendo, se les va dando más. Pero porque a la vez la confianza va creciendo. Porque la relación va creciendo y va fortaleciéndose. Usted puede tener un hijo grande, pero puede hacer que no le tenga la confianza. Porque la relación no es como debería ser. Y yo a veces me pongo a pensar, ah, mi papá, la confianza que me ha dado. Cuando yo empecé a manejar, por ejemplo, yo decía, ¿cómo es que mi papá me prestaba el carro? ¿Verdad? Y no era que andaba haciendo poco, pero tampoco era el conductor más, ¿cómo? Precavido que existía, así. Tenía 18 años, ¿verdad? Pero yo decía, ¿cómo mi papá me prestaba el carro? Y yo me pongo a pensar, y ahora que están aquí mis hijos, voy a decírselos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿cómo voy a hacer yo cuando ellos manejen y yo les vaya a dar las llaves del carro? Pero, pero otra vez, la confianza crece con la relación y eso nos da privilegios.
Y es igual con Dios. O sea, Samuel apenas tiene 12 años y ya estuve así, de que ahora que viajó fuera del país, de darle mi tarjeta de débito. Y decirle, ponga y si ocupo que se compra algo, lo compra y si yo quiero comprarme algo, yo le digo para que lo pague. Pero es porque hay confianza y es porque hay relación. Y la confianza con la relación nos da privilegios. Y es así con Dios. Muchas veces Dios nos ha prometido cosas y no las tenemos porque no ha habido relación, no hay confianza y no se sueltan los privilegios. Entonces es más allá del sentimiento de que por fin tengo un papá que me ama. Gloria a Dios por eso y eso es grandísimo, es el primer paso y es lo más, quizás lo más fundamental. Porque cuando recibimos ese amor, debe de causar en nosotros amar de regreso. Pero va más allá de eso. Dios siempre nos ha amado, siempre nos va a amar y va a desbordar todo el amor que haya en el mundo para nosotros. Pero cuando hablamos de propósito, necesitamos entender que entonces mi relación tiene que crecer con Él para que Él pueda tener confianza conmigo y entonces yo tener privilegios. Entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es arrepentirnos de este espíritu de orfandad. Y no sé cuántos pueden ser honestos, al menos con ustedes mismos, y decir, sí, la verdad es que yo he vivido como un huérfano. No he disfrutado del amor. Les decía a los hermanos del culto anterior, eh, inclusive para niños huérfanos, ¿verdad? Cuando logran entender, pero nosotros con Dios, pero para un niño huérfano cuando logra entender que lo adoptaron y tiene todos estos privilegios y beneficios, lo que tiene que hacer es hacerse un cara de barro y decir, si me aman, voy a dejar que me amen. Si me van a dar todas estas cosas, voy a dejar que me las den. No voy a estar pensando de que si me lo merezco o no, que si es mío o no, si en algún momento voy a tener que pagar de regreso todo lo que me dieron. Si me aman, voy a recibir el amor de Dios. Si Dios entregó a su Hijo para que pudiéramos volver a Él, bueno, voy a volver a Dios. Voy a empezar a tener una relación con Él más profunda, más real. Hay muchos privilegios que ni siquiera sabemos qué nos puedan dar. Y bueno, Dios, aquí estoy, dámelos. ¿Quieres ser mi papá? Bueno, yo quiero ser tu hijo. ¿Quieres ser mi papá? Bueno, yo quiero ser tu hija. Y simplemente ser carebarros y decir, sí, Dios, dámelo. Sí, Dios, ámame. Sí, Dios, acéptame en tu presencia. Sí, Dios, perdóname. Sí, Dios, sáname. Y todo lo que hay disponible para nosotros en su reino es mío. Es mío. Es mío. Yo no sé si es suyo, pero sí es mío, porque yo soy un hijo de Dios. Y hay que reclamar lo que es nuestro porque somos hijos de Dios. Hay beneficios, hay un montón de cosas. Inclusive estamos inscritos o estamos metidos en el testamento de Dios. Y nuestra herencia está en la eternidad. Bueno, espero que algún día se emocione usted con este tipo de cosas, pero es real, es poderoso, hermanos. Donde Dios, el más grande ser de la eternidad, se ha dignado y ha dicho, eres mi hijo, eres mi hija. Y disfrutar de eso que Dios tiene para nosotros.